Las famosas 5 vías para el conocimiento racional de la existencia de Dios pueden ser consideradas en verdad como 5 variantes de una sola vía, como 5 versiones de un solo argumento. Es decir, que en verdad no serían 5 vías, sino una sola. La finalidad de este video no es tanto explicar cada una de las vías como para que sean correctamente comprendidas. Esto ya está hecho y bastante bien, con mucha profundidad, en canales como Respuestas Apologéticas de Dante Urbina o Teología Filosófica del profesor Agustín Echavarría, y también lo hace muy bien en RIC de Adictos a la Filosofía. Acá en este video nos propondremos simplemente a tratar de explicar esta posible interpretación de las 5 vías como variantes de un único argumento propuesto por Santo Tomás de Aquino. La primera vía que Santo Tomás de Aquino propone para el conocimiento racional de la existencia de Dios es la del movimiento. Esta se encuentra en su Suma Teológica y en otra de sus obras. Por movimiento, Santo Tomás de Aquino entiende el paso de la potencia al acto. Potencia es toda posibilidad real de ser, todo aquello que algo puede llegar a ser, puede alcanzar a ser. Acto es lo que algo ya es, todas aquellas perfecciones que ya alcanzó, aquello que llegó a ser. Santo Tomás de Aquino observa que nada puede estar en potencia y en acto a la vez respecto de lo mismo. Nada puede ser algo en potencia y en acto a la vez. O lo es en potencia o lo es en acto. Santo Tomás de Aquino también indica que para que algo pase de la potencia al acto se necesita de otro ser, que ya esté en acto. Nada se actualiza a sí mismo, nada pasa de la potencia al acto por sí mismo, sino es actualizado por otro ser que debe encontrarse en acto. Por ejemplo, una semilla, que es semilla en acto, pero en potencia un árbol. Para que pase de la potencia de ser árbol al acto de ser árbol, necesita ciertas condiciones. Agua, tierra, aire, sol, que son todas entidades, realidades que ya están en acto, que poseen una actualidad y que por ello mismo son capaces de iniciar el desarrollo de la semilla para que llegue a ser un árbol. Como ya se indicó, para que algo pase de la potencia al acto es necesario previamente un ser en acto, que con su actualidad ejerza influencia y mueva a este primer ser que está en potencia. Pero este ser que mueve, por su actualidad, también posee potencia, lo que significa que fue movido por otro ser que, si bien es acto, también posee potencia. Esto significa que todos los seres en el universo mueven y son movidos. Y de esto se sigue algo importante, que la actualidad de los seres, lo que ahora son, no se explica por ellos mismos, sino por la influencia de otros seres. Pero cada uno de los seres del universo poseen esta dinámica, este movimiento de potencia al acto, poseen una actualidad que no se explica desde ellos mismos. Y esto está denotando lo que Santo Tomás de Aquino quiere dejar patente, claro, que en todos los seres del universo hay una carencia en el ser. Hay algo en ellos que no se explica desde ellos mismos. Hay algo en su actualidad, en lo que son ahora, que no provienen de ellos mismos. Y como esta carencia en el ser es propia de todo lo que existe en el universo, porque cada cosa que existe en el universo posee potencia y acto, significa que el ser de todo lo que existe en el universo es causado. Y obviamente que aquello que causa el ser de todo lo que existe en el universo debe hallarse fuera del universo, porque esa carencia en el ser que se manifiesta en el paso de la potencia al acto es propia de todo lo que existe en el universo. Así Santo Tomás de Aquino llega a la noción de Dios como acto puro. Las demás vías seguirán el mismo esquema argumental. Así la segunda, conocida como de la causa eficiente, sostiene que todo lo que existe, todo lo que es y es de una determinada manera, tiene una explicación de su ser, de por qué es y de por qué es así. Tiene una causa. Eso que hace que algo sea y sea de una determinada manera se conoce como causa eficiente. Todo lo que existe en el universo es y es de una determinada manera, y como tiene una explicación de por qué es así, significa que tiene una causa eficiente. Hay una causa que explica por qué eso es así,
y no de otra manera. Pero esto se aplica a todos los seres del universo. Todo lo que existe es y es de una determinada manera, por lo tanto tiene causa eficiente, tiene una explicación. Y como nada puede ser causa de sí mismo, debe aliarse la explicación, la causa eficiente de todo lo que existe fuera del universo. Pero una regresión al infinito no explicaría nada si ponemos infinitos influjos, infinitas causas eficientes fuera del universo. Concluye Santo Tomás de Aquino, debe haber una primera causa eficiente que explique el ser de todo lo que existe y que no haya sido causado por nada, que encuentre en sí mismo la razón de su existencia. Y a ese ser lo conocemos todos como Dios. La tercera vía es la de la contingencia. Contingente es todo aquello que existe pero pudo no haber existido. Es de una manera pero pudo haber sido de otra. Comienza y acaba. Que sea contingente significa que no encuentra en sí mismo la razón de su existencia. Si no, no sería contingente. Significa que tiene su ser causado. Pero todo en el universo es contingente. Todo en el universo tiene estas características. Significa que el ser del universo es causado. Y como no se puede seguir indefinidamente en una cadena de causas, como una regresión al infinito no explica nada, debe existir un ser que sea necesario, que posea en sí mismo la razón de su existencia y que sea la explicación del ser de todo lo contingente. De esta manera, por la tercera vía, por la contingencia, Santo Tomás de Aquino llega a Dios como el ser necesario. La cuarta vía es la de la perfección de los seres. Todos los seres poseen perfecciones en distintos grados, y acá nos referimos a las perfecciones absolutas, como por ejemplo la verdad, la bondad, la belleza, la nobleza. Los seres que poseen estas perfecciones las poseen en distintos grados. Así hay seres más bellos que otros, seres más nobles que otros, seres más buenos que otros. Pero todo aquello que se posee en distinto grado significa que no se posee por sí mismo. Si no se posee por sí mismo, significa que se posee por otro. Que esa perfección que se tiene en uno, se tiene porque es causada. Y como es causada y existen los distintos seres en distintos grados, significa que debe existir un máximo de belleza, un máximo de bondad, un máximo de nobleza, un máximo de verdad. Y este máximo, que obviamente se encuentra fuera del universo, Santo Tomás de Aquino lo identifica con lo que conocemos como Dios. Quinta y última vía para el conocimiento racional de la existencia de Dios propuesta por Santo Tomás de Aquino es la de la finalidad. Los seres actúan buscando un fin. Eso significa que la conducta de los seres tiene un propósito, un sentido. Esto lo sabemos porque en el actuar de estos seres hay regularidad, lo que significa que repiten esquemas de acción desde siempre tendientes hacia un fin, lo que descarta tanto el azar como la necesidad en su conducta. El azar justamente por la regularidad, siempre tenemos los mismos resultados. Y la necesidad también es descartada porque no se encuentra en la constitución misma de los seres el que busquen esos fines y no otros. Para explicar la finalidad en los seres tenemos dos alternativas: o se la imponen ellos mismos o la finalidad les es impuesta desde fuera. Pero como estamos hablando de seres irracionales, inconscientes, que no saben qué es lo que hacen, se impone la conclusión de que la finalidad les es impuesta desde fuera. Y como todo en el universo, todo el actuar de todo lo que existe en el universo tiene un propósito, busca un fin, el universo entero debe estar dirigido en su finalidad. Santo Tomás de Aquino llega así a Dios como causa final suprema de todo lo que existe, aquel ser que otorga el fin en el actuar a todo lo que existe en el universo. Tras esta breve exposición de las 5 vías, nos encontramos en condiciones de entender su esquema argumental. Todas ellas inician con un hecho experiencia, que se formula en términos metafísicos. Así, la primera vía inicia con la constatación de que todas las cosas se mueven, cambian, es decir, que pasan de la potencia al acto. La segunda vía va a iniciar con el hecho de experiencia de que todo en el universo causa y a su vez es causado. La tercera vía inicia con la constatación
de que todo es contingente en el universo, porque empieza y acaba. La cuarta vía inicia con el hecho de que en todas las cosas hay perfecciones absolutas, pero en distintos grados. Finalmente, la quinta vía iniciará con la constatación de que todo en el cosmos, todo en el universo opera por un fin. El segundo punto, el segundo paso lógico del esquema argumental de las vías es percibir, darnos cuenta de que las cosas son causadas en su ser. La primera vía nos dirá que la actualidad de las cosas no se explica desde ellas mismas. El segundo paso lógico en la segunda vía nos dirá que lo causado encuentra su explicación en otro. En la tercera vía será que lo contingente no es por sí mismo, sino por otro. La cuarta vía nos dirá que lo que es más o menos perfecto depende de un máximo. La quinta vía nos dice que lo que por naturaleza se encamina a un fin es tal que depende de otro para ello. El tercer paso en nuestro esquema argumental de las 5 vías nos propone que una regresión al infinito en la cadena de causas es imposible, pues no se daría el efecto. Y este paso es el mismo y común a las 5 vías. Nos dice que las series trascendentales o jerárquicamente subordinadas, que causan en simultaneidad con el efecto, no pueden ser infinitas. La causalidad que Santo Tomás de Aquino propone en las vías es una que se llama de subordinación jerárquica o trascendental y consiste en que el efecto existe en simultaneidad con la causa. Si la causa deja de ejercer su influjo, el efecto desaparece. Finalmente llegamos al último paso de nuestro esquema argumental, la conclusión de cada una de las 5 vías. La primera será la existencia de una causa del ser de las cosas que será motor inmóvil y conocido como Dios. La conclusión de la segunda vía será la existencia de una primera causa eficiente, conocida como Dios. La conclusión de la tercera vía será la existencia de una causa que será necesaria, el ser necesario. La conclusión de la cuarta vía nos lleva a la existencia de una causa de la perfección absoluta en todos los seres, un ser máximamente perfecto. La conclusión de la quinta vía nos lleva a una causa final suprema, que todos lo conocemos como Dios. El hecho de que podamos reducir todas las vías a un esquema argumental muestra que en realidad son 5 variantes de un mismo y único argumento, 5 puntos de partida distintos para explicar una única cosa. Esto que quiere explicarnos Santo Tomás de Aquino es su doctrina de la participación en el ser, que en realidad la toma del platonismo de San Agustín, uniéndola a la noción aristotélica de ser como acto. La doctrina tomista de participación en el ser sería el único argumento al que conducen cada una de las 5 vías. Esta doctrina consiste en afirmar que cada cosa que existe en el universo no tiene su ser por sí mismo, sino que lo tiene por participación, lo que viene a significar que el universo entero es creado. Podríamos verlo mejor si lo planteamos al revés, iniciando con la conclusión y acabando en los distintos puntos de partida. Así comenzaríamos afirmando que el ser de todo el universo es participado. Nada de lo que existe tiene por sí mismo el ser, por lo tanto, todo es creado. Pero, ¿cómo sabemos que el ser de todo lo que constituye el universo es participado? ¿Cómo sabemos que las cosas son creadas? Sencillo, si las cosas se mueven, es decir, que pasan de la potencia al acto, o si son causados y causan, o si son contingentes, pues empiezan y acaban, o si poseen perfecciones absolutas en diversos grados, o si son externamente orientadas a un fin, manifiestan que son dependientes en el ser, que son causadas en su ser. Una cosa interesante a remarcar es que las 5 vías de Santo Tomás de Aquino son en realidad indiferentes a si el universo es finito o infinito en el tiempo,
o si se trata en realidad de un multiverso, porque en cualquiera de estos escenarios hipotéticos siempre van a haber seres que cambien, que se muevan de la potencia lacto, que causen y que sean causados, que comiencen y acaben, que tengan perfecciones absolutas en diversos grados o que estén ordenados externamente hacia un fin. Es decir, que en cualquiera de estos hipotéticos escenarios tendremos un universo que es creado, pues será dependiente en su ser. Apuntemos dos cosas más para finalizar. Una serie causal puede ser accidental o predicamental, y es o se da cuando el efecto persiste a pesar de que la causa ya no esté ejerciendo su influjo. El efecto continúa aunque la causa haya dejado de ejercer su influjo actualmente. Un ejemplo muy típico es el de la serie de dominós, donde uno mueve al otro y el dominó que fue movido también mueve al siguiente y así sucesivamente. El movimiento va a continuar, los dominós van a seguir moviéndose, aunque el dominó de atrás deje de ejercer su influjo. Esta es una serie accidental o predicamental. También se da en el niño, que gracias a sus padres aprende a caminar y hablar. El niño seguirá caminando y hablando aunque sus padres ya no estén presentes. Pues bien, Santo Tomás de Aquino no se refiere a una serie causal accidental cuando propone sus vías. Cuando Santo Tomás de Aquino nos dice que una regresión al infinito es imposible, no está pensando en una serie causal accidental, sino en una serie causal jerárquica, que consiste en que el efecto persiste solamente si la causa ejerce su influjo en simultaneidad. Es decir, que el efecto se da en simultaneidad con la causa. Si la causa cesa, el efecto también cesa. Un ejemplo podría ser el de cocinar unos huevos duros. El fuego es necesario para que la temperatura se mantenga, pasando del fuego a la olla, de la olla al agua y del agua a los huevos. Si se apaga el fuego, la temperatura comenzará automáticamente a disminuir. Es necesaria la misma cantidad de fuego para mantener la temperatura en la olla, en el agua y en los huevos. Así Dios nos participa actualmente el ser. Dios nos mantiene actualmente en el ser. Si Dios dejara de ejercer su influjo causal sobre nosotros, automáticamente volveríamos a la nada de la que Dios nos sacó. Lo último a tener en cuenta es que para entender correctamente lo que Santo Tomás de Aquino propone a través de sus 5 vías, se requiere de un grado suficiente de abstracción metafísica, pues estas pruebas versan sobre el ser. Ser es aquel principio metafísico que se halla en todas las cosas y seres de la realidad, haciendo justamente que sean reales, que existan en la realidad y como realidad. El ser físico, las cosas visibles y tangibles, aquello que posee extensión y es susceptible de medición, no es más que un tipo de ser. Muchos, al analizar las 5 vías, cometen el error de identificar el ser solamente con lo físico material, olvidándose, por ejemplo, que la misma ciencia, al plantear seres posibles y procurar determinar si existen o no, ya hace implícitamente una distinción entre la sola esencia, o sea, seres que pueden existir, pero que al momento no sabemos si existen, y existencia real, seres que en efecto existen en la realidad. Tanto la esencia como el acto de ser que les da realidad son categorías metafísicas, constitutivas de la realidad, pero a un nivel más profundo que el que pueden alcanzar las ciencias con su método experimental. Hasta acá el video, espero que haya servido, que se haya entendido, que sirva para el estímulo y la reflexión, y que sirva también para profundizar un poco más en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino y poder tomar una postura más objetiva respecto a lo que propone en estos temas. Muchas gracias.